Buen día a todos. Escuchemos, estimados hermanos, la liturgia de la palabra de Dios de este domingo tercero del mes de octubre, Domingo Mundial de las Misiones. Primera lectura del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, colocándose a su lado. Le sostenían los brazos. Así Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial del número 120. La mirada, el auxilio me viene del Señor. La mirada dirijo a la altura donde ha de venirme todo auxilio. El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No dejará que des un paso en falso, pues es tu guardián y nunca duerme. No, jamás se dormirá o descuidará el guardián de Israel. El Señor te protege y te da sombra. Está siempre a tu lado. No te hará daño el sol durante el día ni la luna de noche. Te guardará el Señor en los peligros y te cuidará tu vida. Protegerá tus ires y venires, ahora y para siempre. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, basta que cada uno declare con su boca que Jesús es el Señor, y que crea en su corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos para que pueda salvarse. En efecto, hay que creer con el corazón para alcanzar la santidad y declarar con la boca para alcanzar la salvación. Por eso dice la Escritura: ninguno que crea en Él quedará defraudado, porque no existe diferencia entre judío y no judío, ya que uno mismo es el Señor de todos, espléndido con todos los que lo invocan, pues todo el que invoque al Señor como a su Dios, será salvado por Él. Ahora bien, ¿cómo van a invocar al Señor si no creen en Él? ¿Y cómo van a creer en Él si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Él si no hay nadie que se lo anuncie? ¿Y cómo va a haber quienes lo anuncien si no son enviados? Por eso dice la Escritura: qué hermoso es ver correr por los montes al mensajero que trae buenas noticias. Sin embargo, no todos han creído en el Evangelio. Ya lo dijo Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestra predicación? Por lo tanto, la fe viene de la predicación, y la predicación consiste en anunciar la palabra de Cristo. Entonces yo pregunto, ¿acaso no habrán oído la predicación? Claro que la han oído, pues la Escritura dice:
La voz de los mensajeros ha resonado en todo el mundo y sus palabras han llegado hasta el último rincón de la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: «Hazme justicia contra mi adversario». Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: «Aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando». Dicho esto, Jesús comentó: «Si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra?». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora una breve explicación de cada una de las lecturas que hemos escuchado. La primera lectura, hermanos, tomada del libro del Éxodo, narra la ocasión en que los israelitas, cuando iban de camino de Egipto a la tierra prometida, fueron atacados por los amalecitas. Estos amalecitas habitaban el desierto de la península del monte Sinaí. Era de hecho un pueblo seminómada. Los israelitas habían llegado a Refidim, un sitio no muy lejano de la ubicación del monte Sinaí, y es ahí donde se da la batalla contra los amalecitas. Poco antes de esta lucha, Dios a su pueblo le había dado el maná y las codornices para que se alimentaran los hijos de Israel. Y luego también, de un modo portentoso, dio de beber agua fresca y cristalina, cuando Moisés golpeó con su bastón una roca en pleno desierto por orden de Dios. Parece que la victoria de Israel contra los amalecitas narrada en esta primera lectura se presenta como una secuencia prolongada de los portentos de Dios a favor de su pueblo elegido. Pero veamos, en esta victoria se recalca la oración de Moisés con los brazos en alto, con el bastón que utilizaba. Y esto, hermanos, es una lección para todos nosotros, porque cualquier batalla o combate en la vida, cualquier dificultad que tengamos que enfrentar, cualquiera que sea su naturaleza, la debemos enfrentar invocando con humildad y con perseverancia la ayuda de Dios. No lo olvidemos. Moisés oraba con los brazos en alto y cuando lo hacía así, su pueblo dominaba la batalla. Cuando bajaba los brazos, su pueblo iba perdiendo la batalla. Por eso hubo algunos que le ayudaron a mantener los brazos en alto para que así pudiera concluir la batalla a favor del pueblo de Dios. El Salmo 120 que se ha proclamado es un salmo de confianza en Dios, que es el guardián de su pueblo, Israel. Las palabras con que inicia, «Levanto mis ojos a los montes», sugiere el momento en que los peregrinos, al acercarse a la ciudad de Jerusalén, levantaban la mirada hacia los montes que están alrededor de la ciudad, y en particular los montes Sión y Moria, donde está asentada Jerusalén, la ciudad del gran rey.
El mismo que pregunta, ¿de dónde me vendrá el auxilio? Es quien responde, el auxilio me viene del Señor. Pero no cualquier Señor, sino el Señor que hizo el cielo y la tierra, el Dios de Israel. Este Señor no se descuida, no duerme, siempre está cuidando, velando y guardando de todo mal a quien lo invoca de todo corazón. Pues el Dios de Israel es el mismo Señor Dios nuestro. Invoquémoslo siempre confiadamente. Y la segunda lectura, hermanos, de este día está tomada del capítulo número 10 de la carta de San Pablo a los Romanos. Da un bonito y esperanzador mensaje para que todos podamos salvarnos, pues esa es la voluntad de Dios, que nadie se pierda. Hay que creer de todo corazón, primero, y declarar con la boca, con las palabras, en segundo lugar, que Jesús es el Señor que resucitó de entre los muertos. Esta invitación a creer, San Pablo la hace a todos los pueblos, sin diferencia alguna entre judíos y paganos. Luego el apóstol cuestiona, ¿y cómo van a llegar a creer de todo corazón y confesar con su boca la fe si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo van a oír hablar de Dios si nadie va y se los predica? La conclusión es que tiene que haber enviados que sean pregoneros del mensaje de salvación, que anuncien a Cristo, el Señor muerto y resucitado para la salvación del mundo. Y luego Pablo cita al profeta Isaías, al tercer Isaías. Qué hermoso es ver correr por los montes al mensajero que trae buenas noticias. Eso es el Evangelio, la buena noticia de la eterna salvación. Qué hermoso es ver llegar a aquel que va a predicar la palabra de Dios a los pueblos, a las comunidades, a las ciudades, a las casas, porque lleva un mensaje de parte de Dios. La fe, efectivamente, hermanos, surge de la predicación de la palabra de Cristo. El mandato misionero de ir y anunciar el Evangelio sigue apremiándonos. Cristo sigue enviando a sus discípulos. Y el verdadero discípulo es misionero, de verdad. El que no evangeliza no es discípulo real de Cristo. El que no evangeliza solo aparenta ser discípulo, pero no lo es. Fíjense, hermanos, que el Espíritu Santo que se nos ha dado desde el día de nuestro bautismo y más plenamente en la confirmación, es en orden precisamente a cumplir con la misión de evangelizar. Igualito que Cristo. ¿Recuerdan cuando Cristo se presentó en Nazaret? Cuando tomó el rollo del libro del profeta Isaías y leyó, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para llevar la buena noticia a los pobres. ¿Cuál buena noticia? El Evangelio de salvación. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, es el motor, es el que ayuda, el que motiva, y Cristo es el que tiene de manera excelente en su persona a Dios Espíritu Santo. Es de notar también, hermanos, que Cristo resucitado antes de subir al cielo, dio este mandato, esta orden clarita a los discípulos. Mateo, Marcos, Lucas y el mismo Juan insisten en esto. Dice Mateo 28:19, vayan y hagan discípulos entre todos los pueblos. Marcos 16:15, vayan por todo el mundo proclamando la buena noticia a toda la humanidad. San Lucas lo hace en el libro Hechos de los Apóstoles,
capítulo 1, verso 7. Fíjense cómo hace alusión al Espíritu Santo, como después lo hará Juan. Recibirán el Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines del mundo. Y Cristo resucitado se presenta ante sus discípulos, estando ellos encerrados, los saluda: la paz esté con ustedes. Ese es el saludo de Cristo resucitado. E inmediatamente les dice: reciban al Espíritu Santo. Como el Padre me envió, así los envío yo. Hermanos, ese es un mandato, es un mandamiento clarito, la predicación del Evangelio. Nadie se puede escudar pensando que no le toca, escudándose en que ya es un viejito, que es demasiado niño, que ya lo hizo en otro tiempo. La predicación del Evangelio es la tarea fundamental de la Iglesia. De verdad, la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia es por naturaleza misionera y la Iglesia somos todos los bautizados. Y más valdría que pensáramos como San Pablo: pobre de mí si no evangelizo. Pues también les digo a cada uno de ustedes, queridos hermanos, pues pobre de ti, quien quiera que seas, si no evangelizas.